Shalom a todos, un saludo desde la ciudad de Berlín, Alemania. Hoy quiero traer una corta reflexión acerca de la armonía o del respeto a la creación divina. Normalmente hablamos, ¿no?, de traer la paz, la unidad entre todos los seres humanos, de que se acaben las guerras, que se acaben los conflictos, que se acabe esa intolerancia religiosa, ¿verdad?, de esos enfrentamientos entre cristianos, musulmanes, judíos y gente también que porque practica el monoteísmo entonces ataca al hindú o ataca al budista o ataca al otro, y esto todo el tiempo es una excusa para estar en guerras y en peleas y en pugnas y en discusiones, cada cual discutiendo su verdad en el nombre de Dios, cuando al final deberíamos dejar que sea Dios el que decida o actúe, que está actuando, solamente de que cada cual se autonombra defensor de Dios. Pero vamos a apartar de eso por un momento y quiero centrarme en otro aspecto importante, que hablamos de crear unidad entre los seres humanos, pero nos olvidamos de algo importante. ¿Qué hay de traer unidad y armonía no solamente entre el ser humano, sino entre el ser humano y la creación de Dios? Los animales, flora y la fauna, la naturaleza. A veces nos olvidamos de esto y tendemos a ver a otra creación de Dios como algo inferior, algo bajo. Eso viene también de las filosofías, donde dice que el ser humano es el tope, lo más grande de la creación divina, y eso nos hace ver con desdén a otras criaturas. Muy triste, muy lamentable. No hablo, por supuesto, a todos los seres humanos, porque hay mucha gente que tiene mucho amor a los animalitos, ¿verdad? La gente que tiene sus mascotas, un perrito, gatitos, pajarillos, gente que ama mucho el bosque, que ama mucho la naturaleza, a los caballos, a los animales. Pero aún así les decía, falta mucho por crear conciencia. Porque a veces lamentablemente mucha gente que siendo religiosa, y los ves cómo maltratan a los animales, cómo maltratan a los perros, a los gatos, a las criaturas, a aquella gente que caza y mata animales indiscriminadamente sin necesidad. No estamos hablando en un caso donde haya que alimentar a una familia, como en los tiempos de antiguos, que había que cazar para poder alimentar a la familia, a los hijos que mueren también de hambre. Y en algún momento, luego del diluvio, cuando no había alimentos, Dios también dijo que estaba permitido poder cazar y comer para alimentar a la familia. Pero en el día de hoy, en la sociedad de hoy, donde hay tanto avance, tanta tecnología, tanto alimento que se produce, no hay necesidad de matar indiscriminadamente a los animalitos. No hay necesidad. Hoy usted puede ir a la tienda, al supermercado. Sí, es cierto, hay carne, usted puede comprar. En el caso de las tiendas judías, los alimentos kosher, kasher, todo. Sí, hay de todo. Entonces yo no estoy hablando en contra de alimentarse de lo que Dios ha permitido. Pero lo que estoy hablando es del abuso de ir más allá. Porque si usted tiene alimento en casa, ¿por qué tiene que salir afuera a cazar, a matar por gusto? Y si va a cazar, porque es verdad que hay lugares en la tierra donde no tienen estas cosas, por muy difícil que esto pueda sonar o parecer, así es. Hay lugares en África, en las selvas, en ciertos lugares donde vive personas, no hay mercados, no hay tiendas, todavía hay que ir a cazar. Pero en los lugares donde hay ciudades, en lugares donde hay desarrollo, donde hay tecnología, ¿qué necesidad hay de ir y de maltratar o de matar animales por gusto? Y vamos otra vez, más de cerca, ¿qué necesidad hay de aquellas personas que maltratan a los animales, abusan de los animales, no cuidan de sus mascotas, etcétera? Causan mucho daño. La gente que la tala indiscriminada de árboles, los incendios forestales, los daños que se causan cada día a la capa de ozono, el planeta, lo estamos destruyendo. Dios nos puso en este planeta y le dijo al ser humano, aquí tienes, esta es tu casa, es como un jardín grande. Tienes que trabajar, dice Dios, el jardín, cultivarlo y cuidarlo. Y dice, la tierra la ha dado a los hijos de los hombres. Es nuestra responsabilidad de cuidar de este planeta. Es nuestra responsabilidad de cuidar el legado de generaciones anteriores. De sembrar un árbol, de sembrar una plantita, de vivir en esa armonía con la naturaleza, no esa división. Les decía, si ya hay división entre el hombre y el hombre, no nos separemos más de la naturaleza y pensar que es un árbol, corta esa rama, o corta el árbol, o el animal, ¿qué importa? No habla, no tiene sentido. ¿Quién le ha dicho a usted eso? Son un tipo de ideologías que no van.
Los sabios enseñan claramente que los árboles tienen un lenguaje, los árboles hablan entre ellos, los pajarillos sí hablan, los animales sí hablan entre ellos. Que no podamos entender el lenguaje de los animales o de las plantas es otra cosa, pero entre ellos se comunican. Usted no ha escuchado, por ejemplo, que los huevos de codorniz, antes de salir y romper el cascarón, se comunican unos con otros y se ponen de acuerdo para salir al mismo tiempo. Usted nunca se ha preguntado cómo es posible que todos salgan al mismo tiempo. Van saliendo unos a otros. ¿Cómo? ¿Cómo la madre sabe eh, qué calor es suficiente, qué no, etcétera? Hay una danza, un lenguaje. Los pajarillos le cantan a la hembra para enamorarla con sus plumajes, con sus danzas. Incluso cantan, bailan, danzan. Hay toda una armonía en la naturaleza. ¿Cómo va a decir que no hay un lenguaje? Claro que hay un lenguaje, pero es un lenguaje entre ellos. Los científicos han probado cómo hay un lenguaje de los árboles. Los árboles se comunican unos a otros de sus mismas especies, se reproducen, incluso se mueven de un sitio a otro, porque así se van extendiendo los bosques. Entonces sí hay un lenguaje. El ser humano a veces con su ego, con esa prepotencia de creerse lo más elevado, y no se da cuenta que, como decían también ciertos filósofos, el ser humano es más que un animal pensante. A veces se nos olvida esa parte. Si nos olvidamos que también estamos conectados con la naturaleza, con los animales, entonces nuestra responsabilidad es de cuidar el planeta, de crear esa conciencia, les decía, de unidad, no solamente entre el hombre, sino también entre el hombre y la naturaleza, entre el hombre y los animales, las plantas, los árboles. Cuidar lo que tenemos, preservarlo, porque de ahí también depende el bienestar no solamente del planeta, también nuestro, el oxígeno que tenemos de los árboles, la belleza, la armonía de lo que nos rodea, que es lo que el Creador nos ha dado. Hasta aquí con esta reflexión, es un llamado que estoy haciendo a todos ustedes a de alguna forma aportar nuestro granito de arena para preservar lo que tenemos, para, como decía ahorita, plantar un árbol, una flor, un jardín en su casa. Cultive eso. Si vive en una ciudad, en un edificio, usted puede tener una plantita, usted también puede tenerla ahí, cultivar esas flores, un pequeño jardín, tener su mascota, sus animales, y si ya lo hace, pues seguir preservándolo. Hay mucha gente que sí, que están despiertas a esto que estoy comentando, que van rescatando incluso también animales maltratados, mascotas, etcétera, y les dan una nueva vida, los curan, los llevan al veterinario, luego los llevan a una casa donde sí los van a cuidar, etcétera. Creemos conciencia de esto. Déjenme decirles que en la Kabbalah ha habido rabinos que ya han hablado de esto. Los sabios del Talmud hablan por todo sitio de esto, del lenguaje de los árboles, de los animales, y cómo había rabinos que podían entender ese lenguaje. Hablan de incluso Salomón, que entendía el lenguaje de los árboles, de los pájaros, de los animales. De Rabí Jonatán Ben Uziel también. De Rabí Isaac Luria, que podía entender también este lenguaje. Rabino Isaac Cook, búsquenlo para que vean. El rabino Isaac Cook habla de todo esto que estoy compartiendo con ustedes, de cuidar a los animales, de cuidar de la naturaleza. Él habla también incluso de que llegará el día en que la gente sería vegetariano, dice él. Llegaría el día en que ya no se comería más carne. Ojo, es un pensador revolucionario. Estamos hablando de Rav Kook, vivió a final de los 1800, principios de los 900. Busquen lo que sus escritos les van a inspirar mucho. Hasta aquí con esta reflexión desde la ciudad de Berlín, en Alemania. Shalom, paz y bendiciones.